El oro no está subiendo porque los inversores lo buscan como refugio. Está subiendo porque el sistema que se supone debería hacer innecesario ese refugio está fallando en silencio y los mercados apenas están comenzando a procesar las implicaciones de lo que eso significa para cada clase de activo en el planeta. Durante las últimas semanas, el metal ha avanzado con una consistencia que no tiene precedente en ciclos anteriores. No estamos hablando de movimientos erráticos impulsados por el miedo coyuntural. Estamos hablando de una revalorización estructural que responde a fuerzas que llevan años acumulándose bajo la superficie de los datos macroeconómicos oficiales. Y lo que hace este momento particularmente crítico no es la magnitud del movimiento, sino lo que revela sobre el estado real de la arquitectura financiera global. Para entender por qué esto importa ahora, hay que separar el ruido de la señal. El ruido es el debate sobre si la Reserva Federal subirá o bajará tasas en la próxima reunión. La señal es que ese debate ha dejado de importar de la manera en que alguna vez importó, porque el margen de maniobra real de los bancos centrales ya no está determinado por sus modelos econométricos ni por sus mandatos institucionales. Está determinado por la aritmética implacable de una deuda que ha crecido hasta el punto donde las decisiones de política monetaria son, en gran medida, ficción de independencia. Aquí está el núcleo del problema y es importante seguir esta cadena causal con precisión. Cuando una economía llega a un nivel de deuda pública que supera el 125% de su Producto Interior Bruto, el costo del servicio de esa deuda se convierte en el factor dominante de toda decisión macroeconómica. No es una opinión ideológica, es una restricción matemática. Y en ese contexto, cada punto porcentual que permanece elevado en la tasa de interés de referencia agrava el problema a un ritmo que ningún crecimiento económico realista puede compensar. Compárese eso con el contexto histórico más relevante. Cuando Paul Volcker implementó su régimen de tasas restrictivas a principios de los años 80, la deuda pública de Estados Unidos representaba alrededor del 32% del PIB. Eso significaba que había espacio fiscal para absorber el impacto de una política monetaria agresiva. La economía sufrió una recesión severa, pero la estructura de deuda lo permitió sin desintegrar el sistema. Hoy, ese mismo tipo de intervención generaría algo cualitativamente diferente, no una recesión gestionable, sino una contracción del gasto público forzada, un colapso en el valor de los bonos soberanos y una crisis de refinanciación que afectaría simultáneamente al sector corporativo, los gobiernos estatales y los hogares que han acumulado su propia deuda en tasas variables. Y sin embargo, la narrativa oficial sigue operando como si esa restricción no existiera. Se habla de independencia del Banco Central como si fuera una característica del sistema actual, no una aspiración cada vez más incompatible con la realidad fiscal. Se presentan modelos de inflación depurados estadísticamente, como el llamado Trim-Min CPI, que eliminan componentes considerados transitorios, y se construye sobre esos modelos una narrativa de estabilidad que no corresponde a lo que experimentan los consumidores reales, los operadores de cadenas de suministro o cualquier inversor que siga de cerca la evolución de los precios de energía, alimentos y materiales industriales. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque esto no es un fenómeno exclusivamente norteamericano. La dinámica que estamos describiendo se está desplegando simultáneamente en múltiples geografías, con variaciones locales que modifican la velocidad pero no la dirección del proceso. Y entender eso es crítico para posicionar capital correctamente en este entorno. Volvamos al punto central. Si la Reserva Federal no puede subir tasas de manera sostenida sin desencadenar una crisis de refinanciación de deuda y tampoco puede mantener tasas elevadas indefinidamente sin asfixiar el crecimiento en un contexto donde ya se están observando señales de deterioro en sectores sensibles al crédito, entonces la dirección de política monetaria a mediano plazo está, en términos prácticos, predeterminada. La flexibilización no es una opción entre varias, es el único camino que no conduce directamente a una crisis sistémica. Y eso tiene consecuencias enormes para el precio relativo de todos los activos, porque cambia fundamentalmente el cálculo de valor entre activos financieros que dependen de tasas reales positivas y activos reales que se benefician de la erosión del poder adquisitivo de la moneda. El oro, en ese esquema, no es un activo especulativo, es una medida de la credibilidad del sistema.
Cuando sube con la consistencia que estamos viendo, no está reflejando miedo irracional. Está reflejando el cálculo racional de agentes que están reconociendo implícitamente que el proceso de represión financiera está en marcha. Tasas reales que permanecerán negativas o marginalmente positivas durante un periodo prolongado, mientras la inflación se mantiene por encima del objetivo oficial, no porque los bancos centrales lo deseen, sino porque esa es precisamente la función que necesita cumplir dentro de la dinámica de deuda. Esto es lo que algunos analistas llaman inflación como mecanismo de licuación. La idea es directa: si no puedes crecer para salir de la trampa de deuda y no puedes reestructurarla directamente sin provocar una crisis de confianza, la vía que queda es mantener la inflación nominalmente por encima del costo promedio de la deuda durante suficiente tiempo como para que el peso relativo de esa deuda sobre el PIB disminuya. Es un proceso lento, silencioso y profundamente regresivo desde el punto de vista distributivo, porque el impuesto inflacionario recae de manera desproporcionada sobre quienes tienen menos acceso a activos que preserven valor. Pero desde la perspectiva de la gestión de crisis sistémica es considerablemente menos disruptivo que las alternativas. El problema, y esto es lo que añade la capa de tensión que no está siendo suficientemente discutida en los mercados, es que ese proceso está ocurriendo en un contexto donde la inflación ya ha comenzado a reacelerarse por razones independientes de la política monetaria. Los precios de la energía están reflejando restricciones de oferta que tienen raíces geopolíticas y de inversión insuficiente en infraestructura productiva durante los últimos años. Los precios de los alimentos están comenzando a incorporar presiones sobre las cadenas de suministro agrícola que tienen implicaciones que van más allá de las dinámicas de mercado habituales. Los costos laborales están ajustándose con un retraso típico pero inevitable a la inflación acumulada de los últimos 3 años. Estos no son efectos de una sola vez que pueden eliminarse estadísticamente sin perder información relevante. Son parte de un ciclo de transmisión inflacionaria que la historia muestra que, una vez activado en múltiples sectores simultáneamente, tiene una inercia considerable. El error más costoso que puede cometer un inversor en este entorno es asumir que la moderación de los índices headline de inflación en trimestres anteriores representa el fin del episodio, cuando en realidad puede estar representando apenas una pausa dentro de un proceso más largo y más complejo. El balance de la Reserva Federal refleja exactamente esta tensión. En un contexto donde la inflación debería estar justificando una reducción del balance, el balance está en realidad estabilizándose o expandiéndose marginalmente, lo que implica que las condiciones de liquidez del sistema siguen siendo más acomodaticias de lo que la narrativa oficial sugiere. Esto no es una contradicción accidental, es el resultado de una serie de presiones prácticas. El sistema bancario necesita liquidez para absorber el volumen de deuda soberana que necesita ser refinanciada. El mercado de repos necesita un suministro adecuado de reservas para funcionar con estabilidad, y cualquier contracción agresiva del balance en este entorno tiene el potencial de generar disfunciones en el mercado de treasuries que son inaceptables desde el punto de vista de la estabilidad sistémica. Lo que esto significa en términos prácticos para la asignación de capital es que el entorno de los próximos años va a favorecer sistemáticamente a los activos que tienen 3 características simultáneas. Primero, valor intrínseco que no depende de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Segundo, capacidad de generación de flujo de caja o producción en términos reales. Y tercero, exposición a sectores donde la oferta estructural es inelástica frente a la demanda, lo que preserva el poder de fijación de precios independientemente de las condiciones macroeconómicas generales. Los metales preciosos y particularmente el oro cumplen estas condiciones de manera directa, pero la tesis más interesante y con mayor asimetría de retorno en este ciclo no está necesariamente en el metal físico, sino en las empresas productoras, y más específicamente en el segmento de productores medianos con activos de alta calidad, estructuras de capital conservadoras y exposición a jurisdicciones donde el marco regulatorio y político está mejorando, no deteriorándose. El argumento para este segmento tiene varias capas que se refuerzan mutuamente. En primer lugar, el diferencial de valoración entre el precio del metal y el valor de mercado de las empresas productoras todavía refleja descuentos que no están justificados por los fundamentales actuales. El sector de minería de metales preciosos representaba históricamente alrededor del 10% del mercado global de renta variable. Hoy representa aproximadamente el 1%. Esa compresión extrema de la participación no refleja un deterioro fundamental del negocio, refleja décadas de flujos de capital dirigidos masivamente hacia tecnología, finanzas y activos de crecimiento que se beneficiaron del entorno de tasas bajas y globalización sin fricción.
Ambas condiciones están ahora en reversión estructural. En segundo lugar, los productores que han sobrevivido y prosperado en el entorno de precios relativamente comprimido de los últimos años han hecho un trabajo significativo de optimización operativa, reducción de costos y mejora de sus perfiles de reservas. Eso significa que en un entorno de precios del metal materialmente más altos, el apalancamiento operativo de estas empresas es considerable. El incremento en ingresos fluye hacia el flujo de caja libre de manera desproporcionada porque la estructura de costos es predominantemente fija o semifija. En tercer lugar, la geografía importa más de lo que muchos inversores generalistas reconocen. Las jurisdicciones donde la relación entre el sector privado minero y los gobiernos está mejorando de manera estructural, no solo coyuntural, representan oportunidades con un perfil de riesgo-retorno particularmente atractivo en este momento. América Latina, con toda su heterogeneidad interna, está atravesando una transformación política y económica que está creando condiciones más favorables para la inversión en recursos naturales de lo que los modelos de riesgo tradicionales reflejan. El colapso del modelo venezolano ha generado un efecto disuasivo sobre los gobiernos de la región que ha reducido materialmente el riesgo de nacionalización y expropiación. Los cambios políticos en varios países de la región están produciendo reformas orientadas a atraer capital extranjero en sectores estratégicos. Y la posición geopolítica neutral de la región frente a los grandes bloques en conflicto le da un perfil de riesgo geopolítico diferenciado en un mundo donde la fragmentación está aumentando. Pero hay una dimensión adicional de esta tesis que raramente se articula con suficiente precisión, y es la que conecta la dinámica del oro con la cuestión del sistema monetario internacional. El debate sobre el patrón oro, sobre la posibilidad de un retorno parcial o modificado a un sistema de respaldo metálico, es frecuentemente descartado como anacrónico o ideológico. Pero hay una lógica estructural en ese debate que merece ser tomada en serio independientemente de las preferencias ideológicas. Si la expansión del balance de los bancos centrales ha creado una masa monetaria que ya no guarda relación con la producción real de bienes y servicios, entonces, en algún punto del proceso de estabilización del sistema, esa brecha necesita ser cerrada de alguna manera. Las vías posibles son básicamente tres: deflación aguda, que reduce la masa monetaria relativa a través de una destrucción de valor severa; inflación prolongada, que eleva el nivel de precios hasta que la relación entre masa monetaria y producción vuelve a equilibrarse; o una revalorización de los activos de reserva que anclan el sistema, principalmente el oro, que elevaría el precio del metal hasta un nivel donde pudiera cumplir nuevamente una función de respaldo creíble. La probabilidad de la primera opción, como ya hemos discutido, es extremadamente baja, porque requeriría una determinación política que no existe y generaría costos sociales que ningún sistema democrático puede absorber sin consecuencias de estabilidad institucional. La segunda opción, la inflación prolongada, es el camino de menor resistencia y es esencialmente lo que ya está ocurriendo, aunque la narrativa oficial se resista a reconocerlo explícitamente. La tercera opción, la revalorización del oro, puede ocurrir de manera gradual como parte del proceso inflacionario o puede ocurrir de manera más abrupta si se produce algún tipo de acuerdo internacional o decisión unilateral de alguna de las grandes potencias para anclar su moneda o sus reservas en términos metálicos. Esta tercera dimensión es la que hace que la pregunta sobre las reservas de oro de los grandes bancos centrales, y particularmente la pregunta sobre si esas reservas son las que se declaran oficialmente, tenga relevancia práctica para la estrategia de inversión, no solo para el debate geopolítico. Si hay incertidumbre sobre el volumen real de reservas auríferas de las principales economías, esa incertidumbre tiene implicaciones directas sobre cómo se resolvería cualquier proceso de reancoraje del sistema monetario y sobre qué actores quedarían mejor posicionados en ese proceso. Lo que sabemos con mayor certeza es que varios bancos centrales de economías emergentes han estado comprando oro de manera sistemática durante los últimos años, diversificando sus reservas fuera del dólar a un ritmo que no tiene precedente en las últimas décadas. Eso no es una anécdota, es una señal de que los gestores de reservas soberanas a nivel global están reconociendo implícitamente el mismo problema estructural que estamos articulando aquí, y están actuando en consecuencia dentro de sus mandatos institucionales. El otro vector de presión que no puede ignorarse en este análisis es la dinámica del petróleo y la energía, y su interacción con el proceso inflacionario global.
Los precios de la energía no son solo un componente del IPC, son el insumo transversal de toda la economía, el factor que determina los costos de producción, transporte y distribución de prácticamente todos los bienes físicos. Cuando los precios de la energía suben de manera sostenida, no están generando inflación solo en el segmento de energía, están generando un ajuste de costos que se propaga a través de toda la cadena de valor económica con un retraso de varios trimestres, lo que significa que el impacto inflacionario completo de cualquier incremento en precios de energía tarda en manifestarse plenamente en los índices de precios al consumidor. El panorama de oferta en el sector energético tiene características estructurales que sugieren que las tensiones de precio no van a resolverse en el corto plazo. La inversión en capacidad de producción de combustibles fósiles ha estado deprimida durante varios años, en parte por presiones regulatorias y de capital vinculadas a criterios ESG, en parte porque los ciclos de precio anteriores generaron aversión al riesgo de capital en el sector. Eso significa que la capacidad de respuesta de la oferta ante incrementos de demanda o disrupciones geopolíticas es materialmente menor que en ciclos anteriores. Y las disrupciones geopolíticas en el entorno actual no son escenarios de cola. Son parte del paisaje estructural de un mundo donde la fragmentación entre bloques está generando tensiones crecientes en las rutas de tránsito, los acuerdos de suministro y los marcos de seguridad energética que habían dado estabilidad relativa al mercado durante las décadas anteriores. Un incremento significativo en los precios del petróleo, ya sea por disrupciones en rutas de tránsito críticas o por reducción de producción en actores clave del mercado, no solo generaría presión inflacionaria adicional, generaría exactamente la combinación de factores que hacen más difícil cualquier respuesta de política monetaria restrictiva. Inflación alta y crecimiento económico bajo simultáneamente, lo que limita las herramientas disponibles para los bancos centrales a opciones igualmente problemáticas. Los precios de los alimentos añaden una capa adicional a esta ecuación que tiene implicaciones que van más allá del análisis puramente financiero. Los mercados de commodities agrícolas están siendo afectados por una combinación de factores que incluyen los costos de energía, directamente vinculados a costos de producción agrícola, las disrupciones en cadenas de suministro de insumos y patrones climáticos que están afectando la producción en regiones clave. Un ciclo de inflación alimentaria sostenido no solo impacta los índices de precios, impacta la estabilidad política y social en economías donde el gasto en alimentos representa una proporción significativa del ingreso de los hogares de menores recursos, lo que a su vez genera presiones populistas que alimentan el ciclo de políticas económicas no convencionales que estamos describiendo. Todo esto converge en un momento donde los flujos de capital institucional están apenas comenzando a reconocer la magnitud del reposicionamiento que este entorno requiere. Los portafolios que fueron construidos para un mundo de inflación baja, tasas reales positivas y globalización sin fricción necesitan ser reestructurados de manera significativa. Ese proceso de reestructuración no ocurre de un trimestre para otro, ocurre durante años, con avances y retrocesos, con periodos de corrección que generan oportunidades de entrada para inversores con horizonte de largo plazo y convicción en la tesis estructural. Las correcciones en los precios de los productores de metales preciosos en ese contexto no deben interpretarse como señales de debilidad en la tesis. Deben interpretarse como el ritmo normal de un ciclo secular que está en sus etapas relativamente tempranas, donde la volatilidad es alta y las valoraciones todavía no reflejan plenamente el escenario que los fundamentales macro están señalando. La historia de los grandes ciclos de commodities muestra repetidamente que los inversores que posicionan capital con suficiente anticipación y mantienen la convicción durante los periodos de consolidación son los que capturan la mayor parte del retorno cuando el movimiento principal se materializa. Lo que hay que monitorear con mayor atención en las próximas semanas y meses son tres variables interconectadas. Primera, la evolución del balance de la Reserva Federal y las señales implícitas sobre la disposición real a mantener condiciones restrictivas frente a una deuda que está siendo refinanciada a tasas considerablemente más altas que las de emisión original. Segunda, la dinámica de los precios de energía y los indicadores de inventario en las principales regiones consumidoras, que determinarán si el vector inflacionario se intensifica o encuentra alivio temporal. Y tercera, la evolución de los flujos de capital hacia el sector de recursos naturales en general y hacia los metales preciosos en particular, como indicador adelantado de cuándo el reposicionamiento institucional está alcanzando una masa crítica que puede generar momentum sostenido en los precios.
El sistema está bajo presión en múltiples dimensiones simultáneamente, y la resolución de esas presiones no va a ser ordenada ni lineal. Pero la dirección estructural del proceso ya está siendo señalada por el mercado, por los bancos centrales que están comprando oro, por los flujos de capital que están comenzando a rotar hacia activos reales, y por la aritmética de una deuda que solo puede ser manejada de una manera políticamente viable. El costo de ese proceso lo van a pagar quienes no lo anticipen.